Buenas tardes, mi nombre es Pedro León. Cumpliendo con el objetivo de Derecho Civil, Personas y Protección, voy a dar inicio a lo que es la exposición. La persona es definida como un ser racional y consciente de sí mismo, poseedor de una identidad propia, también definido como un ser racional dotado de sensibilidad, al igual que el resto de los animales, conjunto con la inteligencia y la voluntad propiamente humana. Todos los individuos de la especie humana son personas naturales, según el Código Civil en su artículo 16. Y aunque no lo diga expresamente en la ley, solo los seres humanos son personas naturales. Como hemos visto en el capítulo anterior, no siempre ha sido así, en otras épocas. El derecho ha negado la personalidad a ciertas categorías de los humanos, como los esclavos, los muertos civiles, y le han atribuido en cambio a los animales efectos honoríficos o penales. En principio, constituyen derechos ordinarios innatos, es decir, que se adquieren al nacer, como el derecho a la vida, integridad física, privacidad e intimidad. Sin embargo, existen ciertos derechos que presuponen la creación previa de una obra o la redacción de un escrito, por lo cual no son innatos, como es el caso de los derechos de autor sobre una obra intelectual, lo que presupone la creación de un escrito podría originar también el derecho de confidencialidad. Son derechos absolutos porque son oponibles a todos, son extrapatrimoniales porque no son susceptibles de valoración económica, son en principio indisponibles porque no pueden ser creados, modificados, renunciados o transmitidos, ni extinguidos por la voluntad de la persona. El nombre es el derecho a la identidad consagrado en el artículo 56 de nuestra Constitución. Nos dice que toda persona tiene derecho a un nombre propio, al apellido del padre, de la madre, debe conocer la identidad de los mismos y el Estado garantizará el derecho de investigar la paternidad y la maternidad. Cabanillas explica que el nombre de las personas constituye una palabra o vocablo que se da a un individuo con el fin de identificarla y de distinguirla de los demás. Es obligatorio en relación a que se tiene y se usa, e inmutable porque no cambia por efectos de voluntad privada, a no ser en casos especiales como por ejemplo la adopción. Indisponible, no se puede comercializar, regalar ni donar. Es imprescriptible porque no se pierde, ni se adquiere con el transcurso de tiempo. Es extrapatrimonial, ya que no es susceptible a la valoración económica. El nombre es inherente de la persona, pues la persona nace, vive y muere con su propio nombre. Es un derecho absoluto, ya que es oponible a todo, y imponiendo la obligación de los demás de abstenerse de usar indebidamente el nombre de otra persona. Dada la importancia general de la identificación de las personas, su carácter problemático, se comprende que la ley haya impuesto obligatoriedad de identificación de las personas naturales. Si ha de identificarse el venezolano, se requiere a la cédula de identidad. Si es en el exterior, es el pasaporte. En cuanto al derecho a la vida, es inviolable. Ninguna ley puede establecer la pena de muerte ni autoridad alguna para aplicarla. El Estado protegerá a la vida de las personas que se encuentren privadas de libertad y prestando el servicio militar o civil o sometidas a su autoridad de alguna u otra forma. Debido a esto, ya que existen grandes divergencias acerca de los cuadros sobre los derechos de la personalidad, el derecho de la identidad, en el artículo 56 de nuestra Constitución, dice que toda persona tiene derecho a un nombre propio. Toda persona tiene el derecho de ser inscrita gratuitamente en el registro civil después de su nacimiento y obtener los documentos públicos que comprueben su identidad biológica de conformidad con la ley. Existen décimos que suelen ser los tipos de hijos, aunque el código actual no admite diferencia alguna entre ellos. Los hijos naturales simples son los nacidos de las uniones extramatrimoniales, pero cuando el padre y la madre hubieran podido contraer matrimonio para la época, la concepción del hijo, es decir, no existirá un impedimento para el matrimonio. El hijo natural en adulterino, como su nombre indica, es el nacido de las uniones extramatrimoniales,
en el cual el padre y la madre, aunque hubiese querido, no habían podido contraer matrimonio entre sí, si de la época de la concepción, porque alguno de ellos o ambos se encontraban a su vez casados con terceras personas. El hijo natural incestuoso es proveniente de las relaciones extramatrimoniales de entre las cuadras. Los padres no hubieran podido contraer matrimonio para la época de la concepción, porque entre ellos existía un parentesco que hiciese imposible el patrimonio. Puedo decir un ejemplo, como supongamos que Manuel es el padre de Ariana, a su vez ambos tienen relaciones y el hijo nacido de esta unión sería ilegítimo. El hijo natural por sacrilegio es cuando el padre, la unión es por un padre o es un sacerdote católico o concebido, nacido durante el sacerdocio del padre. Cuando hablamos de ese jurídica, es aquel lugar donde las leyes o el derecho consideran localizada a una persona para efecto jurídico determinado para un efecto jurídico determinado entre las diferentes sedes jurídicas se pueden mencionar el domicilio, la residencia y la habitación. Derecho referido a los niños, a niñas y adolescentes. Se entiende por niño a toda persona con menos de 12 años de edad. Se entiende por adolescente a toda persona con 12 o más y menos de 18 años de edad. Si existieren dudas acerca de si una persona es niño o adolescente, o niño o adolescente, se presumirá como por niño o niña hasta que se pruebe lo contrario. Si existiesen dudas de que una persona es adolescente o mayor de 18 años, se presumirá adolescente hasta que se demuestre prueba contrario. Referente Venezuela ha impuesto en el estatus jurídico varios cambios acerca de la niñez, así como la forma de entender el papel del Estado y la familia en la protección de sus derechos. La Ley Orgánica para la Protección del Niño y Adolescente, que es la LOGNAM, es el instrumento jurídico nacional sobre niñez y adolescencia. Fue elaborada para lograr la adecuación de la legislación nacional. La CDN, que la LOGNA entró en vigencia el año 1 de abril del 2000, respondiendo al paradigma de la protección integral y reconociendo el punto central del mismo CDN. Todos los derechos para todos los niños y niñas y adolescentes, los derechos individuales de los niños, niñas y adolescentes consagrados en el segundo título y capítulo 2 de la LOM. Cuando hablamos también de correspondiente a la integridad física en el artículo 46 de nuestra Constitución, ninguna persona puede ser sometida a pena, tortura o trato por ende inhumano o degradante. Toda víctima de tortura o trato cruel o inhumano o degradante practicado, tolerado por parte de los agentes del Estado, tiene derecho a la rehabilitación. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a su dignidad inherente al ser humano. Ninguna persona será sometida sin su libre consentimiento a experimentos científicos o exámenes médicos o de laboratorio, excepto cuando se encontrase en peligro de su vida o por otras circunstancias que la ley lo determine. Todo funcionario público o funcionaria pública, en razón de su cargo, infiera maltrato o sufrimiento físico mentales a otra persona, o que instigue o tolere este tipo de tratos, será sancionado o sancionada de acuerdo a la ley. Con los derechos relativos a la personalidad moral, lamentablemente la imposibilidad de la doctrina de acordar acerca de las facultades que comprende el derecho a la libertad, tendido como uno de los derechos a la personalidad, cuestiona los poderes paternos. Ese derecho a la libertad en menor cuyas facultades límites son desconocidos. En materia del derecho de honor o reputación, acogemos a los conceptos básicos en las palabras de Castan Vázquez. En honor, su sentido es subjetivo y es
el sentimiento de nuestra propia dignidad. En el sentido objetivo, el reconocimiento de que esta dignidad que hace de los demás. Esto sería todo. Gracias por su atención.